donde el tema que hoy nos reúne es un poco complicado, es complejo. Partimos desde ese punto. Yo sé que es difícil poder entender este conjunto de leyes que vamos a desarrollar hoy, que se conocen como los 7 principios herméticos o los principios del Kybalión. Y como es nuestra tradición, pues vamos a tratar de recoger realmente también lo que vosotros traéis, porque desde el momento que estáis aquí es porque el tema os interesa, os preocupa, porque queréis conocer un poco más. Y en una escuela de filosofía como la que estamos, ese es nuestro eje, y de buscar el conocimiento, de buscar el saber. Partimos de nuestra ignorancia, partimos del desconocimiento que tenemos general de todas las cosas, y queremos tratar de, entre todos, si lo puedes bajar un poco, entre todos poder comprender una filosofía tan profunda, tan sugestiva, tan especial como es la filosofía egipcia, que está recogida en estos principios herméticos. Por hacer un poco de introducción también, antes de ir directamente a estas leyes, creo que sería necesario decir que el hombre en la antigüedad sintió la necesidad de preguntarse a sí mismo, es decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo como ser humano? ¿Hacia dónde me dirijo? Es decir, ¿qué es lo que me espera? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es también mi origen? Es decir, pero en un sentido profundo del término. Entonces ese ser humano de la antigüedad se sentía como una parte muy importante del cosmos. Tenía una gran cosmovisión, digamos, de la vida, y se sentía totalmente unido a la naturaleza y se sentía unido profundamente también a todo el cosmos que le rodeaba. Nosotros, cuando hablamos del cosmos, pues hablamos del cielo, de la tierra, de las estrellas, de los planetas, de la naturaleza, pero a veces nos olvidamos de qué significa la palabra universo. Universo quiere decir que todo va hacia un sitio. Universo. Verso es hacia un sitio, hacia algo. Es decir, que está en perpetuo movimiento y se dirige hacia un lugar. Nosotros, me refiero al hombre de hoy, el hombre actual, piensa que por haber conocido la distancia de la Tierra a la Luna, por haber conocido, a lo mejor, haber puesto nombres a los astros, a las estrellas, a los sistemas, conoce ya, por eso mismo conoce el universo. Sin embargo, eso sería, si se quiere, la parte menos importante. Es decir, es conocer el nombre de las cosas. Más bien el antiguo enfocaba toda su filosofía, sus religiones, sus metafísicas, a tratar de entender, no tanto a lo mejor la distancia de la Tierra a la Luna, que también se lo preguntaban, sino qué sentido tenía la Luna dentro de ese universo que formaba parte de la Tierra y formaba parte del hombre. ¿Qué sentido tenía el Sol? ¿Qué sentido tenía la propia Tierra? ¿Y cómo se implicaba entonces el hombre en todo ese conjunto, en todo ese, llamaríamos hoy, ecosistema, donde habrían sistemas solares con sus estrellas, planetas, etc. Y el hombre, aunque sea un puntito en mitad de ese universo, quería saber cuál era su misión y en qué sentido él formaba parte de ese gran engranaje que se consideraba, por lo tanto, como rodeado de seres inteligentes, y él mismo se consideraba también un ser inteligente. Sin embargo, vuelvo a decir, hoy en día nos hemos quedado solamente con ese aspecto formal y por lo tanto tenemos un problema como seres humanos. Tenemos un problema porque al quedarnos solamente con esa forma perdemos lo que son nuestras raíces ancestrales. Es decir, perdemos esa oportunidad de profundizar en de dónde venimos y también cuál es nuestro destino como seres humanos. Por eso nosotros en nuestra filosofía agropolitana buscamos a través de esas leyes, de ese sistema, digamos,
o esos principios piramidales que se encuentran en el universo, tratar de comprender qué hacemos aquí en la Tierra, cuál es nuestro sentido, por qué hemos nacido, por qué vivimos, qué sentido tiene nuestra vida. Creo que todos nosotros nos lo preguntamos, y el Kybalión nos diría que por eso estamos aquí reunidos, porque hay algo que queremos compartir. El Kybalión, en realidad, como tal, es un libro que vosotros sabréis, va a aparecer en el siglo XIX, el libro como tal, el Kybalión. Si buscáis sobre la librería, lo tenemos, por el Kybalión, autor, los tres iniciados. No sabemos quiénes son. Los tres iniciados, ellos mismos luego dentro aclaran que no son iniciados, ¿no? Pero que ponen ese nombre porque no quieren poner quién lo ha escrito o quién lo ha recogido. Es decir, no sabemos quién recopiló, digamos, esas leyes. Que las recopilaran no significa que ellos las inventaran, sino que ellos las recogen de la antigüedad y entonces escriben un libro donde desarrollan esas leyes y pues le llaman el Kybalión, que no sabemos lo que significa. Es decir, hay distintas teorías, pero todas ellas están un poco cogidas, digamos, con pinzas. Hay una que dice que el Kybalión vendría del griego Ibemeter o algo parecido, que significa guía, queriendo decir que es un libro que nos puede servir de guía. Y hay otro que lo hace provenir de otra etimología y lo describe como una transmisión oral, o sea que significaría tradición o transmisión oral de un conocimiento. Pero vuelvo a repetir, no sabemos en realidad cuál es el verdadero origen y la verdadera etimología de la palabra. Como os estaba diciendo antes, estos tres iniciados que recogen estas enseñanzas, que son en realidad, probablemente se sospecha que son tres esoteristas, en concreto tres masones, que serían William Atkinson, conocido como Yogi Ramacharaka. A lo mejor habéis leído algún libro de él porque tiene muchos libros escritos sobre yoga, reencarnación, ley de karma, etc. Tiene también varios seudónimos como Magus Incógnito, Ramacharaka, varios, 4 o 5 conocidos y seguramente otros que no conocemos. En general, aquellos que conocen la obra de Atkinson son dados a apostar, porque en realidad él es el único autor de este libro. Los otros posibles serían un tal Michael Whitty y Paul Foster, pero en realidad esos no se le da, digamos, muchas probabilidades de que hayan intervenido en la confección de este libro. ¿Qué es lo que hace Atkinson o quien escribiera este texto del Kybalión, que no es lo más importante? Pues recoger, como os decía, estas tradiciones que se le llama, o se le llamó en la Edad Media, el corpus hermeticum, es decir, el cuerpo hermético, las enseñanzas herméticas, difundidas hace miles de años por un gran maestro, un sabio, que fue Hermes Trismegisto. En Europa, este conocimiento, digamos, sobre estos libros de Hermes Trismegisto van a aparecer en el Renacimiento. ¿En qué época si no? En el Renacimiento, cuando sabéis que se vuelven a recuperar los viejos textos, se empiezan a traducir nuevamente los clásicos, hay digamos, una vuelta a ese hombre, digamos, de la antigüedad, ese hombre completo, ese hombre global, y por alguna de aquellas causalidades, porque como estamos hablando del Kybalión, no podemos hablar de casualidad, Kybalión nos dice que no existe, Cosme de Medici en 1463 va a comprar, esa es Florencia, va a comprar un manuscrito que conservaba 14 de los libros que se atribuían a Hermes Trismegisto, que formaban parte de este cuerpo, digamos, hermético, de enseñanzas herméticas. Fijaros que hoy en día inclusive la palabra hermética se sigue utilizando cuando algo está perfectamente sellado, cuando algo está totalmente cerrado, se dice esto está hermético, es decir, no puede entrar ni salir nada de ello, en el sentido que estas enseñanzas eran enseñanzas de templo, eran doctrinas de templo
que se enseñaban a aquellos que realmente querían llevar un tipo de vida, vamos a decir, espiritual, que querían poner determinado rigor o disciplina en sus vidas, en los distintos aspectos que conforman el ser humano, y por lo tanto no era algo, por decirlo así, de una circulación, vamos a decir, normal, sino para aquellos que realmente se querían aplicar a un tipo de vida filosófico. Clemente de Alejandría nos cuenta que en los primeros siglos de nuestra era, estos textos de Hermes Trismegisto se conservaban en los templos de Isis en Egipto. Isis está relacionado con el conocimiento, con la sabiduría. Seguramente también muchos de vosotros conoceréis la obra de la gran maestra rusa Elena Petrovna Blavatsky, conocida como HPB o HP Blavatsky, que se llama Isis sin velo, Isis desvelada. Es decir, que de alguna manera ella, a través de esas obras, trata de levantar un poquito el velo que cubre estos viejos conocimientos que son patrimonio de la humanidad. Entonces, como decía, Clemente de Alejandría dice que se conservaban en esos templos de Isis 6 tomos de 7 libros cada uno. Por eso dice que eran 42 los libros de Hermes Trismegisto. Los temas sobre los que trataba pues eran astrología, alquimia, ya que se considera Hermes Trismegisto el que difundió estos conocimientos hace 8 o 9 mil años, fundador también de la alquimia, medicina, arquitectura, agricultura, música, etc. Es decir, todo el compendio de ciencias que podría componer, digamos, esa enseñanza completa que Hermes quiso transmitir para la posteridad. Hermes significa intérprete. Sabéis que es un dios también griego, asimilado al egipcio Tot. El dios Tot es el que tiene cabeza de ibis. Ibis es un ave muy bonita, que tiene un pico así muy largo. Lo veréis seguramente en muchas representaciones, obviamente, de esculturas, de pinturas, pero aparece siempre en el peso del corazón. Es decir, que es una imagen muy conocida del peso del corazón egipcio, donde hay una balanza y en un platillo está el corazón, en otro está la pluma de la diosa Maat, y hay un señor, un dios con cabeza de ibis, que está anotando. ¿Qué es esto? Representa, digamos, la sabiduría. Esa divinidad, Tot, en Grecia se le llamó Hermes y en Roma se le llamó Mercurio. Significa, Hermes es el intérprete. Tenía su ciudad más importante en Egipto, se llamaba Hermópolis, obviamente la ciudad de Hermes, en griego, porque muchos de los nombres que conservamos del antiguo Egipto no son los nombres egipcios, son los nombres griegos, ya sea de los faraones o los mismos términos de pirámide, obelisco, etc. Son términos griegos. Los términos egipcios en realidad no sabemos en muchos casos cuáles serían, y aunque tengamos el jeroglífico y tengamos digamos, la traducción de Champollion, tampoco sabemos cómo los pronunciarían ellos realmente esos símbolos. Entonces, como os decía, Hermes significa intérprete, Trismegisto, Tris es 3 y Megisto es de mega, es decir, 3 veces grande. El 3 veces grande. Entonces, era como el gran sabio, el más grande de los grandes. Le llamaban el escriba de los dioses. Algunos dicen que inclusive con el paso del tiempo, cuando él muere, su leyenda se fue agrandando de tal forma que justamente con el paso del tiempo este gran sabio, que fue Hermes Trismegisto, se deificó, es decir, se asoció a una deidad, que es Tot. Y con el paso del tiempo, eso no es la primera vez tampoco que sucede. En China pasó algo similar con Confucio también. Entonces, cuando surge un personaje de estas características tan importante, al final se deifica su figura y se le considera una divinidad por aquello que aportó al ser humano. Entonces este Hermes Trismegisto, y seguramente también su escuela,
porque tenemos que pensar, y es una de las cosas que también se nos enseña, que no solamente lo que conocemos puede ser obra de Hermes Trismegisto, sino que es muy posible también que con el paso de los siglos sus discípulos, es decir, la escuela hermética, aportara muchas investigaciones, muchos trabajos, digamos, de investigación acerca de estos principios herméticos, lo cual también era normal en la antigüedad. Y en las distintas escuelas, los discípulos que la conformaban, como vemos en las escuelas, por ejemplo, también del mismo Aristóteles, los discípulos hacían también sus trabajos de investigación, y esos trabajos han llegado, incluso a veces han llegado los trabajos de los discípulos y no han llegado los escritos de los maestros, y conocemos la obra de esos maestros gracias a los trabajos de investigación que hicieron sus discípulos. Entonces, bueno, vamos a ir a estas leyes que están recogidas, vuelvo a decir, en este libro, pero no creáis que están inventadas, porque se han encontrado algunas de ellas escritas en los textos de las pirámides y también en una tabla muy especial que la conoceréis, que es la tabla Esmeralda, que se llama la tabla esmeraldina o la tabla de Esmeralda, donde se encuentran algunos de estos principios herméticos. ¿Cuál es la importancia y por qué vamos a hablar hoy de estos principios? Porque es importante que conozcamos, lo puedes poner ya si quieres. Es importante, os lo he puesto aquí, los principios, ahora lo vais a ver, las leyes para que los podáis ir siguiendo, ¿sí? A mí también me sirve de guía y así vosotros también os podéis centrar, porque si no, se nos va a perder el hilo. Pues decía que, ¿por qué es importante estas leyes? Porque justamente los problemas que tenemos los seres humanos es siempre por desconocimiento. Es decir, como desconocemos cuáles son las leyes que nos rigen, cuáles son las leyes que rigen la naturaleza, muchas veces nos encontramos ante una situación y no sabemos enfocar adecuadamente el problema. Es decir, es como, para que me entendáis, si yo quisiera salir de este salón y en lugar de dirigirme hacia la puerta, me dirigiese hacia la ventana. Sería un problema mal enfocado, ¿no es cierto? No es el mejor sitio para salir de este salón de la ventana. También puedo intentar salir por aquí, por la pared, pero también es medio problemático, a no ser que fuera uno de estos que sabemos que pueden traspasar en las paredes, aparecen en otro sitio, cosas que no es mi caso. El golpe que me daría sería importante. Entonces el problema es que si no tenemos el conocimiento, no sabemos por dónde tenemos que dirigirnos. No sabemos por dónde enfocar ese problema. Es decir, tenemos delante una pared. El conocimiento es un poder que nos dice, pues mira, puedes rodear la pared por aquí, o la puedes saltar, o puedes ir por este lado. Entonces no hace falta que te choques cada vez con la pared. Es decir, nos evita el dolor. El conocimiento nos evita dolor, nos evita sufrimiento. La otra manera de aprender es a base de golpes de la vida. Y viene la vida y pum, nos da un golpe. Entonces decimos, sí, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué esto me pasa a mí? Y no sabemos el sentido que tiene la vida. Entonces, en lugar de ir por lo áspero, o ir a la vida, digamos, sufriendo, recibiendo golpes, con la filosofía lo que tratamos es de conocer qué leyes son las que rigen la vida del universo, qué leyes rigen la vida del ser humano, de tal manera que conociéndolas y aplicándolas, entonces podríamos solucionar muchas cosas. Conociéndolas solo no. Porque esto es como si yo sé manejar un coche, pero no me subo nunca en él. No sirve para nada. Es decir, ahora, si yo conozco las leyes y las vivo y las aplico, entonces sí, entonces mi vida va a tener otra calidad, va a tener otro nivel, otra experiencia. No voy a vivir automáticamente, no voy a estar sufriendo porque no comprendo las cosas. A lo mejor la vida, pues sí, me golpeará igual, pero yo podré entender qué es lo que está pasando, podré comprender a lo mejor qué ley me estoy saltando o qué he hecho para recibir, digamos, ese sufrimiento o ese dolor. Esa es la posibilidad que nos da la filosofía. Vuelvo a repetir, es la búsqueda del conocimiento. De cada una de estas leyes se
se podrían escribir multitud de tratados. Yo simplemente lo que voy a querer daros es una explicación breve, sencilla, en la medida que pueda, y luego al finalizar la charla, si tenéis alguna duda, pues preguntáis. No vamos a, digamos, a ahondar en cada una de ellas, porque entendéis que son leyes muy importantes y nos llevarían mucho tiempo cada una de ellas, pero por lo menos sí una comprensión básica. El primer principio del Kybalión es el principio mental. Dice que el todo es mente, el universo es mental. Todo es mental. Y bueno, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, pues vosotros habéis venido hoy aquí. ¿Y por qué habéis venido hoy aquí? Bueno, porque seguramente habéis visto la información o alguien os ha dicho que había una conferencia de este tipo. Y vosotros habéis pensado, oye, pues es interesante, me gustaría ir a verla. Pues ha habido algo mental previo. Habéis venido aquí y os habéis encontrado unas sillas que están dispuestas para estar, ¿sí?, más o menos en un ambiente agradable. Y bueno, hay alguien que ha pensado en todo esto para que podamos estar aquí ahora compartiendo esta charla. Es mental. Nosotros ahora estamos plasmando algo que previamente alguien pensó. Esto concuerda también con las enseñanzas que nosotros vemos aquí en Acrópolis en el primer curso, cuando estudiamos la República en Platón, en el mundo de las ideas, cuando Platón dice que en realidad todo lo que vemos manifestado, incluso el ser humano, responde a un arquetipo mental previo. Arquetipo significa modelo. Es decir, que había un modelo en el mundo de las ideas, en ese mundo de la mente, de Dios, o como le queramos llamar, o del cosmos, cada uno el nombre que le quiera poner. Entonces, nuestra vida aquí y todas las cosas que nosotros vemos aquí responden a una idea previa, anterior a las cosas. Es lo mismo que un carpintero que quiera hacer una silla en la que estáis sentados. El carpintero que ha hecho estas sillas antes ha tenido que tener una idea previa de la silla que quería construir. Es decir, no que se ha puesto a coger maderas y se ha puesto de cualquier manera a unirlas con cola, ha cogido un trozo de rejilla, la ha puesto como le ha salido y de repente dice, uy, una silla. ¿No? Y lo que ha pensado, dice, bueno, vamos a ver, tengo que construir una silla tipo Luis XV. ¿No? Vamos a ver cómo lo hago. Lo voy a hacer así, el molde es así, voy a ponerle aquí un molde de rejilla, las patas le voy a dar esta curvatura, voy a hacerlo así. Lo ha pensado todo. Y una vez lo ha pensado, ha buscado la madera, ha buscado la cola, ha buscado la rejilla y lo ha construido. Pero previamente lo ha pensado. El alfarero que hace una vasija, lo mismo. Está ahí, digamos, con su torno, tiene ahí un montón de arcilla y tiene las manos en la arcilla. Los habéis visto trabajar y no es que de cualquier manera ponen las manos. Ellos tienen la idea de la vasija que quieren construir y en base a la vasija que tienen en su mente van modelando sus manos de tal manera que al final sale la vasija que ellos quieren. El novelista, que todos hoy en día seguramente nos gusta la novela o los libros o la novela histórica, pues el escritor primero tiene que investigar, conocer, no saber de qué va a escribir, pero luego los personajes tienen que pensar, bueno, y aquí fulanito pues va a interpretar este papel, ¿no? Y va a vivir las cosas así, y va a hacer esto, y va a hacer lo otro, y va a pensar el papel de cada uno antes de plasmar la novela, no es que se ponga a escribir y lo que sale ya está, que tiene una idea previa de lo que es esa novela. No hablemos ya de personajes tan especiales como Nikola Tesla, este croata, no sé si lo conoceréis, tan importante, que no es muy conocido y era un genio. Lo que pasa es que en realidad le robaron algunos inventos, casi todos. El teléfono lo inventó él también, no Graham Bell, lo inventó Nikola Tesla. Y yo estuve hace poco en Croacia y estuve viendo, digamos, el museo y allí lo tienen obviamente como alguien muy importante.
Y esta persona tan increíble, que podéis a lo mejor investigar sobre su vida si os interesa, él, el teléfono o las cosas que inventaba, primero y último, porque no lo llevaba papeles, era el problema, por eso a lo mejor le quitaban los inventos. Él lo tenía todo aquí. O sea, él, una máquina que se imaginaba, el teléfono, etcétera, lo tenía aquí. Y una vez lo había compuesto todo mentalmente lo ponía en marcha, y si funcionaba mentalmente, él sabía que físicamente funcionaba y ponía a todo el mundo a trabajar. Y le decía, tú tienes que construir esto, tú hacer esto, tú esto. Luego lo ensamblaba, como aquí había funcionado, luego físicamente le funcionaba. No le hacía falta papeles, pero por eso digo, es un personaje especial. La verdad que es una vida apasionante la de Nikola Tesla. Es decir, que vemos que hay un principio mental en todas las cosas. También a nivel científico hay algo curioso, ¿no? Ahora que viene el calor, ¿no? Estamos aquí, de repente sentimos que tenemos calor y recibimos como, digamos, una orden para aflojarnos, en mi caso, por ejemplo, el nudo de la corbata o el cuello de la camisa. Está bien, entonces las neuronas mandan un mensaje a los músculos de la mano para que aflojen el cuello de la camisa o el nudo de la corbata. Hasta ahí, bien. Pero los científicos han puesto a investigar y dicen, bueno, pero ¿quién es el que sintió calor y decidió aflojar el nudo de la corbata o del cuello de la camisa? Se ponen a investigar, o sea, que hoy en día se conoce muy bien el mapa cerebral. No han logrado encontrar quién es el que dice que siente calor y quiere aflojar el cuello de la camisa o el nudo de la corbata. Con lo cual los científicos llegan a la conclusión de que la mente no está en el cerebro, es decir, ocupa el cerebro, pero ocupa todo el cuerpo. Es mucho más grande que todo el cuerpo. No es que está ubicada ahí, creo que está ahí en el cerebro, no, está en todo el cuerpo. Lo cual concuerda mucho con las doctrinas esotéricas acerca de la constitución septenaria del hombre en su esquema más profundo que se conoce, también a través de H.P. Blavatsky. Es decir, que poco a poco la ciencia, conforme también va investigando, va descubriendo una serie de cosas, digamos, se van uniendo estas viejas enseñanzas que estamos aprendiendo con lo que va descubriendo la ciencia. Claro que también, desde este punto de vista, sería muy importante el entender, el plantearnos cuáles son nuestras ideas principales en nuestra vida, me refiero. Es decir, plantearnos, ¿y cuál es mi ideal de vida? O sea, ¿qué entiendo yo por vida? ¿Cuál es mi idea de lo que tiene que ser la vida? Eso es fundamental. Porque según como yo me plantee mentalmente qué es la vida, así voy a vivir y así voy a actuar. Por lo tanto, es algo para reflexionar. Es decir, ¿a qué le damos importancia a nosotros? ¿Qué es para nosotros de vital importancia en nuestra vida? Porque esa idea mental que tenemos de lo que para nosotros es prioritario, en base a eso vamos a trabajar. En base a eso vamos a vivir. Eso es fundamental. Nos va a dar una guía. Por eso es tan importante también en la antigüedad esos grandes filósofos como Platón, que nos hablaban de los ideales, la importancia de vivir los grandes ideales. El ideal del bien, de la belleza, de la justicia, de la verdad, etc. Porque eso está marcando el camino de la evolución del hombre. Sabemos también incluso que las enfermedades, nos lo dice la ciencia, muchas de ellas, los antiguos decían que todas no tienen su origen físico, que el origen está en otros planos más sutiles. Nosotros sabemos que hay algunas que están en el mundo de la mente y que luego sí impactan en el mundo físico. Ahora, tampoco sabemos cómo se da esa relación, pero vienen del mundo sutil. Luego, es importante también que entendáis que si bien las vamos pedagógicamente explicando una por una, no es que sean independientes. Estas leyes están todas relacionadas, de alguna forma una deriva de la otra y son complementarias, intervienen incluso varias de ellas al mismo tiempo. ¿Sí? Lo que pasa es que por pedagogía lo estamos explicando por separado. El segundo principio de relación o correspondencia, que dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. A veces esto parece que sean trabalenguas,
¿no? Como que nos quieren un poco confundir. Bueno, no es esto. Es decir, lo que nos quiere decir es que en realidad lo inmensamente grande o lo inmensamente pequeño en realidad es una ilusión. Es decir, que un átomo es semejante a un sistema solar. La única diferencia es el tamaño. Pero tiene un punto central, ¿no? Y una serie de electrones que están girando alrededor. Hay un libro también que os recomiendo, o un vídeo, a lo mejor lo podéis ver por YouTube, que se llama Potencia de 10. Que seguramente que muchos de vosotros lo habéis visto. Potencia de 10 es muy hermoso porque empieza a no sé cuántos miles de años luz de la Tierra. Y entonces saca una imagen, y de esta imagen que estamos viendo está a X miles de años luz. Tenemos un montón de estrellas, imaginaros, ¿no? En el cosmos. Y se va acercando cada vez 10 veces más cerca, ¿no? Hasta que entra en el sistema solar, se personifica un puntito, no hay nada comparado con el cosmos, y mucho menos en la Tierra. La Tierra se ve, es bonita, porque el planeta azul es muy bonito, pero es muy chiquitito. Y entonces, bueno, entra en el sistema solar, entra en la Tierra, y entra incluso, hay una parejita que está tomando el sol, creo que es en Florida, entra a través de la mano de uno de ellos, entra dentro del cuerpo humano. Hemos partido desde miles de años luz, hemos llegado hasta dentro del cuerpo humano. Llega un momento dentro del cuerpo humano que la foto que estamos viendo es la misma exactamente, que la podéis poner al lado de la primera foto que sale, de cuando veíamos el cosmos a miles de años luz de la Tierra. Es decir, que en realidad lo del tamaño de las cosas es algo ilusorio. Esto también, como es arriba es abajo, justamente le daba a los antiguos esa posibilidad de conocerse a sí mismos. Habéis visto a la entrada de aquí de la sala que tenemos una frase que se encontraba en el templo de Apolo en Delfos, que decía: oh hombre, conócete a ti mismo. Esta incompleta que hemos puesto, conócete a ti mismo. Era: hombre, conócete a ti mismo y conocerás también el universo. ¿Por qué? Porque el hombre se consideraba un mesocosmos. Estaba el microcosmos, que sería lo más pequeño, digamos el átomo, el macrocosmos, el universo, y el hombre un mesocosmos, es decir, algo intermedio. Y por lo tanto respondía a las mismas leyes que el universo. Es decir, que si nos conocemos a nosotros, conocemos también aquello que nos rodea. Lo digo porque muchas veces el ser humano se vuelca hacia afuera, hacia el exterior, tratando de buscar el porqué de las cosas cuando lo tenemos dentro. Un poco el cuento que contaba Isabel en su conferencia sobre Aristóteles y la felicidad, y nos hablaba de ese tesoro oculto que en realidad está dentro del ser humano, que es la filosofía, y que nos permitiría comprender todas las cosas. También daros cuenta que en la antigüedad, conocedores de estas leyes buscaban aplicarlo en todo. Es decir, por ejemplo, algo que para nosotros hoy en día es inimaginable. Trataban de aplicarlo en la dirección de sus estados, de sus sociedades, lo que conoceríamos como la sociopolítica. Entonces, ellos cuando querían dirigir un estado, ¿en qué pensaban? ¿Cómo estaba dirigido el cosmos? Es decir, ¿hacia dónde avanzaba el cosmos? Porque el hombre tenía que avanzar junto con el cosmos. Y entonces, por eso, estas viejas civilizaciones, cuando vemos sus formas de gobierno, vemos que trataban de elevar a los hombres hacia los arquetipos, lo que decíamos, hacia ese primer principio. Es decir, lo vemos también en Platón cuando nos habla de la República. Es decir, tratan de elevar a los hombres a una cúspide de civilización, a una cúspide de sabiduría, buscando siempre el conocimiento, buscando lo bueno, buscando la belleza, tratando de que el hombre creciera verticalmente, ¿sí? Para ellos era importante que no pasara hambre, que tuviera sus comodidades, ¿sí? Pero eso lo tenían cubierto y no era para ellos lo más importante. Quiero decir, tenían sus cosechas, tenían su vida, ¿sí? Pero su preocupación no era extenderse a lo ancho. A lo ancho me refiero más ricos o más pobres. Lo importante era vivir
tener las cosas necesarias para vivir y luego elevar su conciencia. Por eso también las festividades, que si veis en la antigüedad, ya sea Grecia, Roma, Egipto, todas las festividades que había, era para que el ser humano, el hombre, la mujer, de aquellos tiempos, pudiera tener un acceso especial al conocimiento, a la sabiduría. Es decir, no es la idea nuestra de hoy en día que tenemos fiesta, ¿en qué cae? Viernes, sábado, domingo, pues me voy a la playa, me voy a la montaña, lo paso bien. ¿Sí? Era otra idea. Ellos lo celebraban igual, y no penséis que estaban sufriendo, que lo pasaban mal, no, lo pasaban muy bien, pero porque tenían otra mentalidad, entendían la vida de una manera distinta a la nuestra. Mejor o peor, no lo sé, eso ya cada uno lo tiene que interpretar. Bueno, tenemos ahí también el tercer principio de vibración, que dice: nada descansa, todo se mueve, todo vibra, todo se transforma. Bueno, esto es muy importante porque el Bhagavad Gita, que para nosotros en esta escuela es un texto muy importante, es un texto de estudio, y es un texto muy importante porque recoge todo el pensamiento fundamental de esa vieja civilización de la India. Hay una parte donde Krishna, que sería, digamos, una encarnación semejante a Buda, o a Cristo, es decir, es una avatara de tipo religioso. Krishna, cuando le está enseñando a Arjuna, le dice que la inacción no existe. Nosotros podemos pensar, bueno, estamos aquí sentados, sí, algunos están abanicando porque tienen calor, pero otros están quietos, aparentemente, pero no están quietos, es decir, por dentro, ¿no?, están respirando, el corazón está latiendo, la sangre está circulando, las células están respirando, todo. Es decir, hay un mecanismo que no para, que no se detiene. No podemos detenerlo, no podemos detener el corazón, no lo podemos parar. Entonces, ese todo vibra significa de que todo está en evolución, para que lo entendamos también. Todo está evolucionando. Cuando decimos todo, es todo. Es decir, desde el mundo mineral, mundo vegetal, mundo animal, los seres humanos y los dioses antiguos y nuevos. ¿Sí? Y por arriba, lo que esté que no conocemos. Es decir, todo está en evolución. Diréis, bueno, ¿y los minerales? Pues sí, los minerales también están vivos. Sabéis que hay una hipótesis, una tesis Gaia, la Tierra está viva. Hasta hace poco se pensaba que la Tierra era una roca en el espacio que, ¿no?, giraba alrededor del Sol por esta fuerza de atracción, pero los científicos saben que la Tierra está viva, que respira, que es un ser vivo. ¿Sí? Por eso, bueno, tampoco es que hagamos mucho caso, la protegemos, ¿no? Es decir, destrozamos la capa de ozono, o eliminamos el agua o el aire, es decir, que tampoco somos muy cuidadosos en ese sentido. Parece que no pasa nada. No pasa nada, no os preocupéis, a la Tierra no le va a pasar nada. A nosotros a lo mejor sí. Es decir, porque la Tierra, si se enferma y le sube un poco la fiebre, lo que puede ser es eso, que tiembla un poco, porque por la fiebre, como nosotros, ¿no?, le sube la temperatura, y bueno, un volcán por aquí, un tsunami por allá, de repente, como ya ha pasado otras veces, desaparece la mitad de la humanidad y ya está. Claro. Vamos a ver que es una ley que también se llama de causa y efecto, es decir, que las cosas no se dan porque sí, sino que también está ahí. Porque estamos aquí justamente por el principio de vibración, es decir, que entre nosotros hay como una vibración que es afín. Esa afinidad es la que nos reúne. ¿Con qué gente nos reunimos nosotros? Con la gente que nos es afín. ¿Sí? ¿Qué significa afín? Que está vibrando más o menos como nosotros. Cuando entramos en un sitio, ¿no es cierto que también notamos algo? Y decimos, oye, qué sitio más agradable. O qué sitio más desagradable, ¿no? Vámonos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente que está en ese lugar, o que acude normalmente a ese lugar, con sus vibraciones, está cargando ese sitio. Y nosotros, cuando entramos, como estamos vibrando, hay como una, digamos, interferencia de vibraciones de unas con otras. Si notamos algo bien, decimos, oye, qué a gusto, ¿no? Nos vamos a quedar. Se está aquí muy bien. Y si no, nos marchamos. Lo mismo pasa si queremos realmente estar sanos o estar saludables. ¿Qué buscamos? Buscamos la playa, ¿no? Buscamos estar cerca de un lago, una montaña, en un bosque. ¿Por qué? Porque esa naturaleza que está en vibración está transmitiendo elementos que son saludables y que los está intercambiando con nosotros. Y
Y nosotros cuando estamos en ese lugar estamos recibiendo eso, no sabemos cómo interpretarlo o cómo decirlo. Decimos simplemente, oye, qué bien se está, ¿no? O qué energía tiene esto. O sea, uno respira y dice, qué bien se respira aquí, ¿no? Con los árboles, la naturaleza, qué bien se respira aquí. Es decir, incluso aquí durante un tiempo tuvimos una maestra china, Pei Fan, de Tai Chi, que era la maestra de Doi, que es la compañera que me ha presentado, que ella es la profesora aquí de Tai Chi. Y cuando van a hacer Tai Chi, va a hacerlo en un lugar donde hay árboles, si es posible algún bosque mejor. Y si lo veis en China vais a ver que también lo hacen en jardines, en lugares donde hay árboles, es decir, porque están buscando ese intercambio energético, porque todo está vibrando, todo está en vibración. El principio de polaridad, que nos dice todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Entonces, ¿cuáles son los opuestos? Pues podemos hablar de opuestos, el bien y el mal, ¿no? el frío y el calor, la oscuridad y la luz, etc., ¿no? Por eso podemos decir que son opuestos. Justamente también vamos en ayuda nuestra, recurrimos otra vez al Bhagavad Gita, que como veis el conocimiento que estamos hablando es universal, y justamente en el Bhagavad Gita Krishna le dice a Arjuna, libérate de los pares de opuestos. Está diciendo que se libere de los pares de opuestos. Esos pares de opuestos, en el Bhagavad Gita les llama las cualidades de la materia. En realidad, cuando lo estudiamos y lo vemos y tratamos de comprenderlo, nos damos cuenta que es justamente este principio de la polaridad que nos está enseñando el Kybalión. Es decir, cuando nosotros hablamos de dos opuestos, por ejemplo, la temeridad, ¿de qué sería lo opuesto? De la cobardía. Sí, tenemos la cobardía por un lado, la temeridad por otro. En realidad, ¿qué sería el justo medio? El valor. Pues tenemos el valor sería a lo que dice el Kybalión que tenemos que tender. ¿Para qué? Para evitar esas polaridades, porque en realidad la temeridad y la cobardía serían lo mismo. Son grados, como diría Platón, que se acercan o se alejan de lo que es la idea central, que es el valor. Platón, cuando nos habla del bien, cuando habla del bien y del mal, ¿qué es lo que dice? Que en realidad el arquetipo es el bien. El mal no existe. El arquetipo es el bien. ¿Qué sería el mal? Aquello que está lo más alejado de la idea de bien. Es decir, lo menos bueno. Es decir, que en realidad es todo una gradación. Es una gradación. Y hablando de grados lo podemos entender con el termómetro. Decimos frío y calor. Ahora, yo estoy seguro que no todos estamos de acuerdo con eso del frío y del calor, ¿no? Porque si estamos en una habitación, habrá gente que dice, oye, enciende el aire acondicionado que tengo calor. Y otro dirá, oye, que aquí hace frío, que eso no sé qué te pasa a ti, que tiene tanto calor, ¿no? Y si vamos en el coche, a lo mejor pasa lo mismo. Vamos a poner la calefacción o el aire acondicionado, ponemos el frío y la otra persona nos dice, oye, apágalo, que tengo frío o que tengo calor. Es decir, no todos llamamos calor y frío a las mismas cosas, o al mismo grado de temperatura. Y pues, si no lo sabéis, hay, sobre todo creo que es en Rusia, no me preguntéis con qué fin, porque no lo conozco, pero sí que están los hombres morsa. Los hombres morsa se entrenan de la siguiente manera, es decir, en las zonas estas heladas de Rusia, pues hacen un agujero en el hielo, y entonces sabéis que el cuerpo humano resiste muy poco si se mete en agua a esas temperaturas. Pero ¿qué es lo que hacen? Entrenarse para resistir. Es decir, se tiran, están unos segundos y salen fuera. Un día. Luego por la noche, obviamente, no que se cierran las puertas y las ventanas donde duermen, ¿no? Todo está bien abierto. Claro, si alguien se baña en agua bajo cero, no tiene problema por la noche tampoco. Y al día siguiente van, se bañan y están un rato más. Y así hasta que el cuerpo se va acostumbrando. Claro, si le preguntamos a un hombre de esto, para él, ¿qué es el frío?, ¿qué nos diría?
que es el calor. ¿Qué nos diría? Es decir, que es algo que está dentro del mismo termómetro, está más arriba o más abajo. Lo que pasa es que nuestra mente es dual, y como nuestra mente compara para saber si algo es blando, porque tiene la idea de lo que es duro, y si es áspero, porque tiene la idea de lo que es suave. Nuestra mente compara para saber si esto es bueno o es malo, pero es porque nuestra mente tiene esa dualidad, pero no es que esa dualidad esté en la naturaleza. Hay una unidad en todas las cosas. Ese sería el principio de polaridad, que por otra parte entonces lo que nos está diciendo es que cuando estamos en un extremo, para corregirlo tenemos que ponernos en el otro. Y con lo cual, por ejemplo, iríamos también a una de las viejas enseñanzas de Siddhartha Gautama Buda, cuando nos dice que el odio no cesa con el odio cesa con el amor. Y fijaros, y el Buda dice, y esto es una enseñanza muy antigua, esta antigua, digamos, es una enseñanza muy antigua, sin embargo hoy en día no la aplicamos. Es decir, hoy en día todas las guerras que vemos es porque hay odio y los otros tienen igual de odio o más, y entonces van a ver quién mata más gente. Sí. De tal manera que el odio, de esa manera, nunca se va a terminar. Cuanto más odio, más muertos, cuanto más muertos, más odio. Entonces, obviamente, por lo que decía del sufrimiento y del dolor, son problemas mal enfocados. De esa manera no se va a terminar con el odio ni con la división con los seres humanos. Y es una enseñanza muy importante. Entonces, ¿cómo terminar con la ignorancia? Con el conocimiento. ¿No? Son dos cosas opuestas, ¿o no? Porque en realidad, ¿qué es la ignorancia? Es la carencia del conocimiento. Es que es lo contrario. Es que no tiene ese conocimiento, o tiene un grado determinado de conocimiento. ¿No? Porque siempre hay grados. Hay gente que conoce más porque ha vivido más cosas, porque ha aplicado esas enseñanzas que ha recibido, y entonces conoce más. ¿Entendéis? Es una gradación. Conforme nosotros vamos estudiando y vamos aplicando las cosas, entonces ahí vamos adquiriendo ese conocimiento. Luego tenemos como consecuencia, hemos dicho que son consecuencias también unas de otras, el principio del ritmo. Dice, todo fluye fuera y dentro. Todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación a la derecha es la medida de la oscilación a la izquierda. El ritmo compensa. Entonces nos está diciendo que en realidad todo tiene un ritmo. Esto viene como consecuencia de esa polaridad. Y todo tiene un ritmo. Seguramente también recordaréis que el mismo Pitágoras, en su filosofía, nos habla de la música de las esferas. ¿Qué es la música de las esferas? Los planetas, las estrellas, que van marchando por esa, digamos, ley de vibración que hemos dicho, porque vosotros ahora aquí parece que estemos quietos, ¿no es cierto? Estamos quietos, no os preocupéis, estamos aquí quietos. Pero, ¿sabéis a qué velocidad gira la Tierra? Sobre su eje estamos girando en este momento a 1600 km por hora, sobre el eje de la Tierra. A 1600 km por hora. En el viaje orbital alrededor del Sol estamos marchando a 108.000 km por hora, en este momento. Estamos marchando a 108.000 km por hora. Pero esto no es todo, porque la Tierra forma parte del Sistema Solar. Y el Sistema Solar gira alrededor del eje de la Vía Láctea a 800.000 km por hora. 220 km por segundo. A esa velocidad estamos marchando por el universo. Hacemos a notar. Eso porque ha hecho unas cosas las ha pensado muy bien. O sea, es el mejor artista que hay. Entonces, ese principio del ritmo nos dice que todo tiene un ritmo. Es decir, nuestro corazón tiene un ritmo. Sabemos que nuestra respiración tiene un ritmo. Y si nuestro corazón pierde el ritmo, ¿qué pasa? Podemos morir, ¿no? Tendrá una arritmia, es decir, perdemos el ritmo, podemos perder la vida también. Por lo tanto, el ritmo es importante. ¿Queréis aprender? Tenéis que llevar un ritmo. Si no hay un ritmo de conocimiento, no pasa absolutamente nada. Es decir, alguien que hoy dice, me gustaría aprender, conocerme a mí mismo, las leyes que rigen las cosas, los principios del equivalencia,
avión porque esto a mí me apasiona, vale, pero mañana le apasiona otra cosa que no tiene nada que ver con el principio de equilibrio. Entonces, claro, eso ha sido un impulso emocional, pero no hay un ritmo. Un ritmo quiere decir que hoy me pongo a estudiar sobre el Kybalión, trato de conocer sus leyes, y luego cada día voy a ver cómo voy aplicando, conociendo, profundizando un poco en estas cosas. Si no llevamos un ritmo no pasa nada. Esto en el deporte lo comprenderéis perfectamente, ¿no? Si alguien quiere, yo que sé, me refiero a un deportista más o menos de élite, ¿no? Que tienen que participar en alguna competición, si no entrenan, no pasa nada. Es decir, si no llevan un ritmo, el cuerpo está fuera de competición, digamos, no pueden aspirar a nada. Entonces, si nosotros aspiramos al conocimiento, debemos llevar un ritmo en cuanto al aprendizaje. No puede ser algo anárquico, hoy quiero aprender y mañana no me interesa. Seguramente entonces es que no nos interesa. Entonces ese ritmo es como un péndulo. Es como un péndulo. Si habéis visto los péndulos, habéis visto que la parte de abajo se mueve mucho, pero la parte de arriba del péndulo prácticamente no se mueve. La parte de arriba es la parte espiritual, la parte de abajo es la parte física, la parte del medio es el alma. Entonces, cuanto más ascendamos en el péndulo, por lo tanto, nuestra vida tendrá menos vaivenes. Por lo tanto, tendremos menos problemas. ¿Sí? Porque cuando estemos en ese mundo, digamos, espiritual, vamos a estar más fijamente, aunque habrá una vibración, porque todo vibra, ¿sí? Pero no será esa locura que vemos en la parte inferior del péndulo, que va de un lado a otro y que nos puede volver locos. Arriba no. Entonces, según el grado de conciencia, por decirlo así, estaríamos en una parte de ese péndulo. ¿Cómo se adquiere esa conciencia? Mismo desarrollándola, sobre todo a través de la atención, porque aquellos que habéis estudiado psicología sabéis que la conciencia y la atención están estrechamente unidas. Una cosa sin la otra no es posible. Entonces, si nosotros ponemos la atención en lo que estamos viviendo, en lo que estamos haciendo, que realmente queremos acceder a un estado elevado de conciencia, y nos ponemos ahí, vamos a ir subiendo. Con lo cual nuestra percepción de la vida es de otra manera. Tenemos el principio sexto, que sería el principio de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. Casualidad no es sino un nombre para la ley no conocida. Hay muchos planos de causación, pero ninguno se escapa de la ley. Entonces, bueno, esto también es un viejo principio, es decir, lo que llamamos, o lo que llaman en la India, el Dharma y el Karma. Es decir, que todo está regido por una ley. No hay nada que suceda por casualidad, que a alguien le toque la lotería. ¿Sí? No hay nada casual. En el universo no existe la casualidad. Lo que pasa es que el hombre, en su vanidad, vamos a decir, cuando no conoce cómo funciona una cosa, dice, uy, qué casualidad, ¿no? O uy, un milagro. En lugar de decir que ley habrá intervenido para que se produzca esto, que yo no conozco. Pero antes que admitir que yo no conozco, digo, no, esto es casual. Entonces, cuando decimos que es casual, traducimos y queremos decir, no conozco qué ley es la que ha intervenido para que se produzca esto. Esta maestra que os mencionaba antes, que es Elena Petrovna Blavatsky, a ella en una ocasión también, hablando del Dharma, del Karma, de estas leyes que estamos hablando ahora, ella también decía, dice, bueno, yo en la casualidad no creo. Dice, para que yo creyera en la casualidad, dice, sería el día en el que alguien, cogiendo unos trozos de tela, unas teclas, unos trozos de madera y unos trozos de metal, lo tirase todo al aire y eso cayese al suelo transformado en un órgano interpretando una misa de Bach. Dice, cuando eso suceda, empezaría a creer en la casualidad. Mientras tenga que intervenir alguien para construir ese órgano, que tenga que imaginar lo que quiere construir y tenga que buscar las piezas, construirlo, y luego alguien tenga que componer una misa o una fuga de Bach, luego alguien interpretarla, dice, mientras eso tenga que ser así, yo creeré que todo tiene una causa. Entonces, en realidad todo tiene una causa. Esa causa es la ley que rige todas las cosas. Cuando nosotros transgredimos esa ley,
entonces viene una reacción, que es lo que se llama el karma. Yo sé que estos son temas que nosotros en las clases del primer año las desarrollamos porque no las podemos explicar realmente en 5 minutos. Son leyes tan importantes que aquí las estamos mencionando simplemente para explicar básicamente este principio de causa y efecto. Y todas las cosas tienen un porqué, tienen una causa. ¿Eso en qué es importante esta ley? ¿Qué nos puede ayudar? Esta ley es muy importante porque nos hace comprender que cada uno de nosotros somos los constructores de nuestro destino. Es decir, que lo que nosotros nos espera el día de mañana, lo que nos espera en el futuro, es lo que nosotros mismos vamos a construir. No es fruto de ninguna casualidad. Habéis escuchado también aquello del que siembra viento recoge tempestades. Entonces, lo que tenemos que decidir es lo que queremos sembrar. Pensando en lo que queremos recoger, eso es lo que tenemos que sembrar. Si sembramos manzanos, no recogeremos albaricoques, recogeremos manzanos. Y luego habrá que tener también mucha paciencia, porque claro, uno planta una semilla, pero esa semilla tarda en salir. Y hay que cuidarla, hay que regarla, ¿no? Tiene que llover, tiene que pasar la luz del sol, tiene que pasar frío, calor. Quiero decir que las cosas cuestan. Es decir, no es como en las películas. Claro, las películas como en una hora a lo mejor vemos la vida de alguien, nosotros nos pensamos que en 10 minutos de repente la vida puede cambiar de una manera que no existe, que es falso. Pero a veces las películas nos dan esa sensación, que en 10 minutos las cosas cambian. ¿No? Todas las cosas, y más cuando hablamos de un cambio realmente profundo, llevan un tiempo y llevan un trabajo con nosotros mismos. Pero sí que nos da esa posibilidad de saber que nosotros somos responsables de lo que nosotros vamos a vivir. Y eso es muy importante, que no está en manos de nadie, está en nuestras propias manos. Ahora ahí volvemos a lo mismo, viene nuestra conciencia, nuestro sentido de la responsabilidad, que es una de las virtudes más importantes, la responsabilidad. Y tornarnos responsables de nuestra propia vida. Y bueno, y el principio de género, he dicho, el género está en todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Quiere decir que a partir de que el universo se manifiesta, está en manifestación, están lo masculino y lo femenino. Entendiendo lo masculino y lo femenino no solamente en el apartado sexual, porque eso sería la aplicación de este principio en el apartado físico. Simplemente. Y cuando hablamos del género masculino y femenino está en todos los planos. Todos los planos, me refiero a todos los planos de la materia, está también en el mundo emocional, en el mundo mental, en el mundo de la energía, del prana que llamamos, porque no sería lo mismo. El cuerpo del hombre y la mujer es evidente que no es igual, en eso enseguida nos ponemos de acuerdo. Pero en los otros planos, aunque llevamos una especie, digamos, de propaganda, que quiere decir que los hombres y las mujeres son todos iguales, porque algo nos quieren vender. Entonces, todos los hombres y las mujeres somos iguales, que en realidad, en la antigüedad, nunca se vio de esa manera. Y no se consideraba que el hombre era superior a la mujer, ni tampoco que la mujer era superior al hombre. No se trata de superioridades, sino que lo que nos enseña esto es que hay una complementariedad en la naturaleza. Y que en la mujer hay algo de hombre y en el hombre hay algo de la mujer. Por eso todos habéis visto también esa representación taoísta o china del yin y el yang. Lo recordáis todos. El yin y el yang es un círculo y en ese círculo hay una parte que es negra con un puntito blanco y una parte, la mitad, que es blanca con un puntito negro, que es lo masculino y lo femenino. El puntito significa que aunque esto es lo masculino, el puntito significa que tiene algo también de lo femenino. Es decir, no hay nada que sea estrictamente masculino ni nada estrictamente femenino, pero sí predominará un papel u otro. Y esto será en todas las cosas, a nivel también, digamos, de la mente. Si se quiere, la mujer es más creativa, es más imaginativa, sin embargo el hombre es más de acción. ¿Qué cosa es mejor? Que las dos cosas son necesarias. Porque si alguien tiene una idea pero no la pone en práctica, ¿para qué sirve? Y si alguien
está en acción, pero no saben lo que quiere hacer, para qué está actuando. ¿Entendéis? Entonces, el género es muy importante que lo comprendamos, porque nos ayudaría también, fuera de toda la propaganda que nos han metido dentro, a poder vivir realmente nuestro papel como hombres y como mujeres, tal como lo vivían en la antigüedad. Lo vivían mucho más naturalmente, porque tenían sus festividades, tenían sus ceremonias, tenían sus enseñanzas, tenían sus vivencias, como hombres o como mujeres. ¿Por qué? Porque entendían que cada uno de ellos estaba encarnando una parte del cosmos. Porque el cosmos también tiene un polo femenino y un polo masculino, que nosotros somos como es arriba es abajo. ¿Sí? Como es arriba es abajo. Por lo tanto, si eso está en el universo, se manifiesta también en la Tierra. Por lo tanto, si no asumimos esa condición, estamos perdiendo la oportunidad de poder vivir el papel que nos ha tocado en esta vida. Nos han dado un papel y de repente, si no lo vivimos, estamos desperdiciando esa posibilidad. Y entonces ahí actúa la ley de causa y efecto. ¿Entendéis? Es decir, no estamos viviendo adecuadamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos perdiendo esa oportunidad de aprovechar la vida, de vivir realmente nuestra polaridad. Fijaros que esta polaridad está también en los alimentos. Aquellos que hayáis leído, por ejemplo, sobre macrobiótica, a Osawa, vais a ver que tiene una clasificación de todos los alimentos, los que son yin, los que son yang. Y si habéis visto la película esta del último emperador, vais a ver como los que cuidan del emperador se preocupan mucho de su alimentación. En Occidente nosotros tenemos una especie de culto al paladar. En Oriente no es así. Es qué alimentos son saludables y cuáles no. Y dentro de los alimentos que son saludables, pues ver que hay un equilibrio entre el yin y el yang. ¿Para qué? Para no caer en la enfermedad. Porque si no balanceamos correctamente eso, caeríamos en la enfermedad. Bueno, y en realidad, pues estos 7 principios que hemos tratado de ver, como decía, de una manera sencilla, lo más sencilla posible, son 7 y también son 7 las notas musicales. ¿Por qué os digo esto? Pues porque por esa ley, digamos, de analogía, de equivalión o de correspondencia, con esas 7 leyes o esas 7 notas musicales, pues podemos hacer una gran sinfonía de nuestra vida si realmente intentamos comprenderlo y vivirlo, o como yo pongo a tocar este piano, que van a salir unas notas discordantes y que os van a chirriar los oídos. Son las posibilidades que tenemos. Es decir, poder plasmar esto de una manera armónica, de una manera bella, porque hay otra sentencia del Kybalión, que no es un principio, sino que está dentro de las enseñanzas, que dice que cuando el oído del discípulo está preparado, llegan las palabras de sabiduría que lo van a llenar. Entonces, es mi deseo que todos vosotros y vuestros oídos se encuentren preparados y podáis vivir realmente esta aventura, que es la búsqueda del